Buenas tardes, Michael. Recibe un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayante.ga, empieza a realizar la locución, desarrollo, emisión y conducción de este video que se titula Ilustrativo número 42 en la línea de informes Charry, que tiene que ver con el tema de análisis financiero, ficha resumen de costeo para las inversiones. El punto a tratar en este video es con respecto al periodo variante de la parte que corresponde al costo custodio, que es un egreso. Entonces, este tiene facetas muy similares a las que se han ilustrado en el video número 41. Y voy a presentarlo así de este detalle. Miremos. Bueno, estoy aquí en la versión 42. Esta versión 42, entonces, vamos a crear un nuevo formulario, tomando como base el formulario conocido en el video número 41, que se llamaba Forma FJ Resumen 00B. Entonces, de ese formulario sacamos una copia exacta para llamarlo Forma FJ Resumen 00C. Y en ese vamos a armar el proceso del costo custodio. Entonces, ya una vez que ya lo tenemos, entonces hacemos un clic y vamos a la vista de diseño. Yo ya tengo aquí una buena parte preparada, pero aquí simplemente lo que voy a hacer es ilustrar, explicar cómo llegué a los resultados. Bueno, primero, título a definir. Generar registro, dato, gasto, costo custodio, periodo variante para flujo. Puntos. Puntos a tratar aquí. Se necesita jugar con una tabla que se llama la tabla FJ-AUS-CCDIO, que significa costo custodio. Esta se activa desde el origen de registro del formulario como tal. Para eso recordemos tomar la selección, formulario, nos vamos a remitir a la hoja de propiedades, vamos a meternos en la pestaña que se llama datos y en la propiedad que se llama origen del registro vamos a cargar exactamente la tabla que estoy mencionando, llamada tabla FJ AUS CCDIO. Una vez que la tenemos activa, entonces enseguida vamos a revisar que hay muchas cosas que son comunes con el anterior formulario, que era el del portafolio. La única diferencia que hay aquí presente para el del costo custodio es que la parte que dice fiduciaria se retira y se monta uno nuevo que se llama costo custodio respuesta. Ahí simplemente como portafolio la respuesta es un sí o un no. Y tenemos la tasa porcentual, indicador económico IPC, que es con la que sigue jugando, pero en el evento en que la respuesta de portafolio y costo custodio esté igual a sí. Si dice igual a no, entonces el valor simplemente estará en cero. Si el periodo con que se está empezando, es decir, esta inversión está arrancando, ejemplo, en febrero, no se toma en cuenta el mes de enero, está por debajo de, digamos, de la mitad del año, digámoslo así, no llegamos a enero, es decir, nunca llegamos a un mes que sea igual a 1, ¿sí? Entonces, como tal, simplemente cuando no llega a un 1, pues la cifra que se toma es lo correspondiente al periodo. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos 4 periodos, llega al último periodo, entonces lo que corresponde al periodo 4 se le saca, se multiplica por 1. Pero si esa fecha no fuera febrero, sino fuera una diferente, empezara en enero o en cualquier otra, pero de hecho en todo el recorrido llegara a un enero, entonces sencillamente como es un igual a 1, tomaría actuación el indicador económico más 1, o sea, tendríamos en este caso 1 más 0.5, y eso se multiplica por el valor del periodo anterior. En este caso, como estoy trabajando el 5, el periodo anterior es el 4. Entonces, el valor que me dé ahí lo multiplico por ese 1.05 y ese es el resultado correspondiente a ese periodo variante, que en este caso es el 5, para esa cuenta que se llama costo custodio, que hace parte del egreso de este flujo. Punto aparte. Aparte de ello,
Seguimos jugando con el mismo cuadro combinado, llamando el mismo sitio, la tabla FJ resumen dentro de una consulta de selección. Entonces, al tomarlo, vamos a encontrar ya a la vista ese tal costo custodio del periodo 4 que lo vamos a cargar y con eso va a trabajar. Se define el periodo a afectar, que en este caso es el 5. Y después de eso, entonces entramos a valorar igualito como lo hicimos con el anterior formulario, entramos a evaluar lo que va a suceder aquí en este control llamado me.texto57.value. Entonces, todo opera igual, pero con la diferencia de que aquí texto57.value, pues todo será igual como en el anterior, recibe el enfoque. Miramos el procedimiento así rápidamente y vamos a determinar algunas cositas importantes a saber. Ahí está cargando, tenemos un momento que se active el editor de Visual Basic. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En este control llamado texto 57, recibiendo el enfoque, tenemos así, que si, aquí está escrito, que si me.texto107.value es igual a así, ahí estoy hablando del portafolio, y me.texto121.value igual a así, ahí estoy hablando de del costo custodio, es que se cambian algunos términos. Entonces, y si descompongo a me.texto103 tomando solo mes y digo que si el mes es diferente de 1, es decir, sea 2, 3, 4 o 12, entonces me.texto57.value es igual a me.valor PV. Ese valor PV está jugando como en el anterior formulario, aquí también está, aquí está trabajando igualito. No hay ninguna diferencia ahí, pues. Pero de lo contrario, si eso no es así, o sea que si el mes no es diferente a 1, sino es 1, entonces toma me.texto57.value es igual a me.valor pv.value por, entre paréntesis, 1 más me. Y el control que tiene la tasa porcentual del indicador económico IPC. ¿Sí? Eso nos dará 0.05 más 1 nos da 1.05 y eso se multiplica por ese valor y esa es la respuesta que nos daría allí en el punto de estos 57. Pero si todo eso es falso, si ninguna de esas cosas se van a cumplir, entonces m.texto57.value es igual a 0. Eso sería así, pero cuando portafolio sea no y costo custodio sea no, ¿de acuerdo? Pero esos son datos que ya vienen alimentados muy previamente, desde la primera parte, cuando se llenó la ficha resumen en las primeras cosas que se manejó. Entonces, así queda de la cuestión. Bueno, por último, vamos aquí a cerrar. Por último, necesitamos también redefinir en este formulario forma FJ resumen 00C lo siguiente, el detalle para el botón guardar datos. Hay que aquí costo custodio. Y pues obviamente acá en agregar campo existente estará un control que se llama valor CCDO, que corresponde al costo custodio de esa tabla que estoy mencionando, que se llama la tabla FJUSCCDO. Entonces, con respecto a eso se trae al detalle el control, o sea, uno lo que hace es simplemente coger acá y suelta ahí, pero de hecho ese control simplemente no lo necesito ahorita ahí, simplemente lo borro, pero hay una cosa que ya pasa, ¿sí? Y es que en el editor de Visual Basic queda registrado en la lista de esos controles, entonces cuando yo lo llame ya aparece, y lo único que tengo que hacer es completarlo con el manejo de la barra espaciadora. Vamos entonces al botón de comando, a este que tengo acá, que se llama el 103, comando 103. Entonces voy a revisar los detalles o parámetros estipulados en el procedimiento de evento de ese botón. Entonces dice, me.valor ccdio.value es igual a me.texto57.value. Y la instrucción que sigue, que es 12md.runcommand.acc md save record, punto, no más. Eso es todo lo que tiene que tener ese comando 103, punto. Cerramos acá, entonces vamos ahora a analizar el otro botón que tiene el título siguiente expuesto en su botón, que dice, ejecutar inserción.
registro a flujo resumen. Entonces, como estoy incluyendo los datos de costo custodio, periodos 5 y 6, por el 5 tengo que actuar en la ejecución de ese procedimiento que consiste en adicionar el registro que está en la tabla de FJ a UCCDIO y llevarla a FJ resumen. Y si va al 6, hacer la misma operación. Dos elementos aquí van a operar en conjunto para ese procedimiento que son el código del negocio y el plazo. Entonces, cargo mi botón que se llama comando 102 y revisamos el código a través del procedimiento de evento que está presente en la propiedad al hacer clic de la pestaña evento de la hoja de propiedades. Entonces acá cargo y miramos. ¿Qué tenemos acá? Un DAO. Entonces, ya hemos visto anteriormente cómo es el manejo del DAO y acá volvemos otra vez a llamarlo. Pero este DAO, tal cual, igualito como está en el anterior formulario que era el 00B, igualito como está. La única cosa que va a cambiar acá es el nombre de la tabla, porque aquí no se va a llamar tabla FJUCC, no va a ser tabla FJAU, será GP, sino ahora es CCDIO, o sea, la del costo custodio. Sigue siendo el RC1 y listo. Todo lo demás, prácticamente la mayor parte de las cosas siguen igualitas, no hay casi mucho cambio acá. Todo sigue igual, ¿no es cierto? Todos los datos son iguales, todo lo que se encuentra acá. Entonces, esa es la gran ventaja cuando uno encuentra cosas muy similares una a la otra, porque nos ahorramos cualquier cantidad de tiempo escribiendo cosas, que esto sí nos gasta cuando tenemos que escribir. Pero como ya lo está, pues eso fue nuestro ahorro. Ahí lo que hicimos fue simplificar. Grabamos todo eso y ya prácticamente con esto hecha la ilustración, ahora te puedo mostrar entonces cómo funciona lo del custodio. Entonces, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Este formulario que se llama forma FJ resumen 00C se agrega entonces a nuestro menú por medio de flujo, proceso, anexo, datos finales a flujo resumen, acá donde dice proceso FJ o 00C raya custodio, entonces uno vaya a la tabla que se llama CL tabla FJ resumen, señala la línea, la copia, viene aquí a este formulario, clic derecho, vista, diseño, entonces acá se cierra un momentico, entonces tomo el control aquí que es el cuadro lista, me remito a la hoja de propiedades, me remito a la pestaña eventos, me remito a la propiedad al hacer clic y me remito al procedimiento de eventos para simplemente agregarlo. Es otro caso, entonces el caso queda así, el tercer caso, proceso de FJ00C raya custodio, cierro comillas y hago llamamiento al formulario 2cmd.openfor entre comillas dobles forma de FJ resumen 00C. Punto. Se guarda la información y ya con esto queda ligado ese formulario para poder actuar. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Una vez ya tenemos eso, entonces vamos a revisar nuestra tabla que se llama tabla FJ, AUC, ahí está. Entonces le damos un enter. Esta tabla como tal le tenemos que hacer una pequeña cuestión acá, un cambio, clic derecho, vista diseño. El cambio es que en el C ítem aparecía un 0, entonces le ponemos en valor predeterminado 5, porque ese es el nombre de la cuenta. Y cerramos, no es nada más lo que hay que hacer acá. Se cierra y ahora sí podemos proceder a correr. Entonces, flujo, proceso, anexo, datos finales a flujo resumen. Y por último, proceso FJ00C raya custodio. Cuando ya estamos dentro, ahí, entonces lo único que hacemos es llamar el código del negocio, estamos jugando con la tabla respectiva, entonces ahí aparecen todos los datos pertinentes, aparece que tenemos un custodio en sí, un portafolio en sí, entonces vamos a coger la tasa porcentual del IPC, entonces ahí damos un enter, y vamos a coger el valor egreso por liquidación o para liquidación periodo variante. Entonces ahí lo único que hacemos es buscar el costo custodio que corresponde al periodo 4. Ahí está, mira, periodo 4, costo custodio, ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces una vez que está, le damos un enter, ¿qué periodo vamos a afectar? El 5. Y este es el valor que nos da.
nos va a dar igualmente ese. Entonces, recordemos que la fecha de iniciación de inversión, si está diciendo enero, o sea 1, él va a aplicar el 1.05 y lo multiplicará a ese valor para sacar el resultado. Pero si no es así, sigue siendo el mismo. Guardamos la información y luego corremos el programita. Entonces ya de hecho eso está allá en tabla FJ resumen. Volvemos a cerrar aquí, vamos a cerrar nuevamente acá y vamos a volver a operar para sacar el sexto. Flujo, proceso, anexo datos finales a flujo resumen, proceso de FJ00C custodio, cerramos acá y aquí entonces cargamos negocio y luego acá F4 tomamos la tasa porcentual y acá el valor a definir para esa liquidación. Vamos a buscar allá el costo custodio, ahí está. Entonces el costo custodio acá ya lo vemos, mira, ahí aparece ya, ¿sí? Ahí está, periodo 5. Entonces le damos un enter, le decimos 6, enter y volvemos a lo mismo. Entonces guardamos la información y corremos y cerramos. Por último, miramos nuestra tabla FJ resumen, ¿sí? Nuestra tabla FJ resumen. Ahí está. Entonces la cargamos y revisamos al final lo que pasó. Entonces acá vemos que tenemos 5 y 6 del 5 y ahí está el valor. Entonces, ¿qué nos falta por realizar de este proceso acá? Desde acá ya tenemos prácticamente, bueno, ya tenemos todo esto que está acá. Opa. Todo esto ya está. Y prácticamente de acá, digamos que todo ya está acá. Nos queda entonces pendiente por solucionar el problema del otro gasto, que es la cuenta 8. Ese es muy similar al de la nómina. Entonces, por ende, pues las cosas van a ser muy similares a lo de la nómina. Y ya para terminar, el imprevisto, pues ese sí es igual como el anterior. Solamente es sacar la sumatoria de los periodos y con función a eso ya nos realiza la otra situación. Porque de hecho, la suma de todo lo que está aquí, ¿no es cierto?, multiplicado por ese imprevisto, ahí como lo dice, es la suma de H18 hasta H25. Y todo eso se multiplica por C28. ¿Y qué es C28? La tasa porcentual del imprevisto. O sea, que el programita que está relacionado con la palabra imprevisto nos sirve para poder realizar esa operación. Entonces, ya en el próximo video estaríamos emitiendo la parte que tiene que ver con otros gastos, cómo va, y ya estamos a punto ya de terminar esa parte del egreso a nivel del flujo. Entonces ya nos queda solamente para activar la formulación que tiene que ver con este otro punto que está acá, que es el resultado, este que está acá, resultado mensual antes del impuesto, ¿sí? Entonces el resultado mensual antes del impuesto pues es una resta entre D5, entre D15 y de 17 y de 27. La resta de los ingresos menos los egresos. Ese sería el resultado mensual antes del impuesto. Sacar la parte de estampillas, el imporrenta, que es el 33%, industria y comercio, que es otro porcentaje, el total gastos después del impuesto, ¿sí? Y el resultado mensual después del impuesto y el margen después del impuesto. Eso así. Entonces, nos falta esa parte por trabajar. Bueno, por eso digo que ya casi nos falta muy poquito. Bueno, entonces acá ya minimizo esta parte. Esto aquí ya lo hemos visto como está. ¿Sí? Allá hemos visto cómo está esa parte. Clic derecho, cerrar. Aquí cerramos. Y este video número 42 le damos ya su fin. Muchas gracias, Michael, y nos vemos en el próximo video.